Unos muy agresivos, otros muy cabizbajos, algunos amenazantes y otros festejando la supuesta derrota en la victoria pírrica de la oposición al no haber aprobado la ratificación de Ernestina Godoy. Así reaccionó el oficialismo, así reaccionó el grupito de Claudia Sheinbaum ante la derrota que les propinaron los legisladores de oposición en el Congreso de la Ciudad de México. Están, para usar los términos de la casa, moralmente derrotados. Pero ¿por qué iba tanto en esta ratificación? ¿Acaso es que no tenían un mejor cuadro en el gobierno de la ciudad, que todo el oficialismo, que todo el grupito de Sheinbaum no tenía otro abogado a la mano que pudieran proponer, dados los escándalos mediáticos del espionaje que reveló el New York Times, el escándalo mediático del plagio que salió las últimas semanas, uno de los escándalos que destapó Guillermo Sheridan, que también destapó el de Yasmín Esquivel, porque si había todo esto, si había problemas con los de casa, por los legisladores morenistas que espió, y con la oposición, ¿por qué se empeñó Claudia y su grupo en empujar esta ratificación hasta sus últimas consecuencias? A mí se me ocurre solamente una clave explicativa, que es que había un compromiso de complicidad que solamente podía ser personal, que hay cosas en la Fiscalía de la Ciudad de México que no se le pueden comunicar ni siquiera a un compañero de partido, a un compañero de proyecto, porque se corre el riesgo de que incluso a alguien de la misma línea le parezca inmoral. ¿Será que está acaso en la manipulación de las cifras de desapariciones, en que la fiscalía ha tenido manejos muy raros? ¿Estará en el manejo de otros datos, en otras carpetas de espionaje, en acciones de investigación injustificadas hechas para presionar a tales o cuales, en información recopilada por la fiscalía? ¿Qué podría ser tan valioso en esa complicidad personal para que empeñaran tanto capital político y ahora duela tanto? Yo no lo sé, pero podemos tener respuesta en los siguientes meses. Creo que hay aquí varias cosas que considerar. Esta derrota política puede ser un vaticinio de una próxima derrota electoral. El oficialismo se empleó a fondo. Primero, argumentaron la ratificación o la necesidad de la ratificación con la supuesta mejora en seguridad de la Ciudad de México. Esa mejora que para mi gusto, en percepción, no está. Yo no había visto con tanta frecuencia en las noticias estos hechos como balaceras o apuñalamientos en el aeropuerto de la Ciudad de México o asesinatos en sus zonas cercanas. No había visto este clima en algunas colonias en las que antes pasaban menos cosas o eran más seguras. No había visto la ineficacia de la policía, que para algunas cosas actúa muy rápido, pero para cosas como el intento de homicidio a Ciro Gómez Leiva se ve muy lenta, que además de eso, la fiscalía no tiene como función garantizar la seguridad, tiene como función más bien investigar. Pero bueno, intentaron argumentar eso y no les salió. Después intentaron convencer a la oposición de que se les estigmatizaría con una protección del llamado cártel inmobiliario, o con que su voto en contra de la ratificación sería equivalente a apoyar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Eso primero no tiene nada que ver, porque es el gobierno el que conserva la potestad de proponer, después de un proceso ciudadano,
al fiscal. Entonces podrán proponer a alguien a quien hagan esas encomiendas de perseguir actos de corrupción e injusticia. No es por ese lado, pero además hay una tremenda hipocresía, y es que primero el cártel inmobiliario surgió hace muchos años, y no solamente en alcaldías que gobierna la oposición. Ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, en qué alcaldías de Morena y antes del PRD pasaron esas cosas con construcciones. Lo que pasa es que los de la oposición tienen rota la brújula y no quieren señalar las cosas que ellos mismos hacen, quizá. No lo entiendo, pero hay muchos financiadores de Morena, incluso el entorno de Mario Delgado, pregúntenle a él, que le meten dinero a las campañas y que están muy metidos en el desarrollo inmobiliario, en la construcción, en todo ese negocio. Así que no sé por qué salen a intentar un chantaje moral. Y por lo que concierne al asunto de Gutiérrez de la Torre, no creo que no hayan notado la inclusión en Morena y sus candidaturas estos días y estos meses, pero desde el 18, de impresentables a lo largo del país. Yo conozco algunos casos muy de cerca, a gente que despojaba de su tierra a campesinos, a empresarios devastadores, a personas que venden la intermediación del Estado para hacer negocios particulares en detrimento de los derechos sociales. De eso está sembrado Morena y los otros partidos también. Por eso he tenido que venir a coincidir con muchos que dicen que hay buenas personas en todos los partidos, aunque piensen distinto, pero ninguno se exime de estas situaciones. Puede ser también un vaticinio de la derrota electoral del grupo de Sheinbaum, porque si no pudieron convencer con toda esta serie de tácticas a 66, no podrán convencer a millones de personas. Tenían todo puesto sobre estos 66. Ahora esos recursos de poder y otros más los tendrán que distribuir entre el pueblo de la Ciudad de México. Y es obvio que no convencerán a nadie que no esté convencido ya con antelación. Y con Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno, en 2021 no se logró una victoria electoral. No sé qué les hace pensar que las cosas mejorarán con ella como candidata a la presidencia de la República. En Morena llevan como candidata a Clara Brugada, y no es lejano el escenario de que Clara Brugada llegue a sacar un poco más de votos que Claudia en la elección en el territorio de la Ciudad de México. De manera que si Clara Brugada logra avanzar, será a pesar del equipo que le puso Sheinbaum y a pesar de la figura de ella, que es más bien un lastre en lugar de ser una ayuda. Y también puede ser un vaticinio de la derrota electoral de Morena y del proyecto de Sheinbaum en la próxima elección, porque creo que se da cuenta de que subestiman al electorado de la Ciudad de México. Y todo esto no es así. Va a costar que hayan defendido a una fiscal que plagió su tesis de licenciatura y que fue apoyada por otra plagiadora, por Yasmín Esquivel. Hay mucha gente precarizada en la Ciudad de México, más que en ninguna entidad del país, que estudió mucho, que se ganó su título a pulso, teniendo dificultades para pagar el transporte, para ir temprano, para trabajar al mismo tiempo, que tiene muchos requisitos atrás para tener sus títulos hoy en día y para ganar un pequeño sueldo. Estas cosas que hacen estas plagiadoras
son una burla a las y los profesionistas precarizados en la Ciudad de México y a sus familias y a mucha gente que mira la política de una forma mucho más sofisticada de lo que se piensa en el oficialismo y en el proyecto de Sheinbaum. Esto va a costar mucho más de lo que piensan. No es cosa de sacar una cartita diciendo, es falso lo que dicen los medios, si la tesis está ahí, está publicada en el sistema de tesis de la UNAM y cualquiera puede acceder. Y además en los medios están las pruebas directamente. Nada sustancial ha cambiado de 2021, en que ya venían perdiendo votos, a 2024. Quizás solo que el principal apoyo del proyecto de Sheinbaum ha venido perdiendo también poder y credibilidad, como muestran las encuestas más recientes. Entonces, lo más probable es que todo esto que se ha venido acumulando, a pesar de las mentiras y de las presiones, todo esto que la gente sabe y que no se olvida tan fácil como con un chantaje emocional, con un caso que se conoce por todo mundo, o aludiendo al pasado, después de que ya pasaron 5 años de gobierno. Todo eso va a costar, como costó ya desde el día de hoy.